Shalem y una bienvenida para todos. Yahweh Elohim les bendiga. En este Shabbat de Yaquim veremos el tema Yaquim y el secreto para recibir la bendición. ¿Qué misterio oculto se encuentra en el Salmo, en el Tehilim 145? ¿Cuántos años transcurrieron para Hanok desde el día que desapareció hasta hoy? Eso es bastante interesante y lo vamos a ver. Es una cantidad muy pequeña que se escribe con 2 cifras nada más. Veremos la dilatación del tiempo. Todos esos detalles claves los desarrollaremos en esta enseñanza. Comencemos viendo la definición del tema. Hoy estamos en el turno del Cohen Yaquín, un nombre hebreo que viene de la raíz kun, que tiene muchos significados, pero vamos a centrarnos en esta primera parte, en el significado de prosperar, próspero. ¿Cómo podemos tener una vida próspera y de mucha bendición? La respuesta se encuentra en el Tehilim 145. Este Tehilim encierra el secreto para vivir una vida próspera y abundante en Yahweh Elohim. Este Tehilim es llamado el Tehilim del sustento porque en él están ocultos los misterios más grandes para conseguir desbloquear y desarrollar una vida próspera. Este Tehilim tiene 150 palabras, lo que lo convierte en el resumen de todo el libro de Tehilim, que cuenta con 150 cánticos. Es decir, en cada palabra del Tehilim 145 hay de alguna manera un compendio de cada uno de los 150 Tehilim. No solo eso, sino que también posee 638 letras. El número 638 es el valor numérico total de las siguientes palabras. Abraham tiene un valor de 248, Isaac tiene un valor de 208 y Jacob tiene un valor de 182. Sumando esos tres datos tenemos 638. Es decir, los patriarcas de Yasharel, Abraham, Isaac y Jacob forman literalmente el Tehilim 145. En otras palabras, en este Tehilim 145 está la esencia de toda la enseñanza del libro de Tehilim y también las enseñanzas del carácter de los patriarcas de Yasharel. Por eso la importancia de estudiar este Tehilim. Si lees este Tehilim al menos una vez al día, viene la bendición a tu vida. Pero la bendición no vendrá si lees esto como una especie de amuleto, no. Sino cuando lo interiorizas el mensaje que hay en este Tehilim y lo vives diariamente. Y entonces, solo entonces vendrá la bendición a tu vida en todos los ámbitos. Si tú tienes un ataque de miedo, tal vez una pesadilla, lee el Tehilim 145 3 veces y luego lee el Tehilim 91 y ese miedo se desvanecerá como la neblina. Esto lo digo por si alguien quiere usar este consejo. Este Tehilim 145 tiene una gran importancia. ¿Por qué razón? Por 2 razones básicamente. Número 1, el Tehilim tiene el Aleph Bet casi completo. Si te fijas en este Tehilim 145, verás que cada verso empieza por cada una de las letras del alefato hebreo. Existen 22 letras en el hebreo y este Tehilim 145 tiene 21 versos. ¿Por qué tiene 21 y no 22? Porque una de las letras hebreas del alefato fue omitida. Eso no fue casualidad, sino que tiene un mensaje Harwahin profundo, que más adelante lo veremos. La segunda razón que hace importante al Tehilim 145 es porque habla del sustento que Yahweh da a su creación. ¿Qué significan estas dos cosas? Vamos a descubrirlos, pero primero vamos a profundizar en el Tehilim 145, examinando algunos versos claves. Si nos fijamos en este Tehilim, se darán cuenta que todos los versos son exaltaciones y descripciones de la bondad de Yahweh para con su creación. Así que empecemos. Tehilim 145 versos 1 y 4 nos dice: Tehilim de exaltación de David, te exaltaré mi Elohim, mi rey, bendeciré tu nombre perpetuamente y para siempre. Generación a generación exaltará tus obras y anunciará tus poderosos
hechos. El rey David dice, te exaltaré y te bendeciré. Son dos cosas diferentes. ¿Cuál es la diferencia? Bendecir significa añadir algo y exaltar significa elevar algo por encima de todo. El término exaltar aquí es yeshevach, que hace referencia a que algo se hace cada vez mejor, es decir, que generación tras generación exaltarán a Yahweh, pero en el sentido de que cada vez añadirán más y más exaltación. La exaltación será mejor, pues cada generación va a comprender un poquito más la grandeza de Yahweh Elohim, que no tiene final. Por ejemplo, todos los avances tecnológicos y lo que el hombre descubrió a nivel científico y físico es solo para que aporten más y más exaltación a Yahweh. Así de simple, la tecnología es para la exaltación del Creador, pero el hombre lo usó para el mal. Pero eso terminará pronto, porque en el milenio habrá una tecnología tan deslumbrante que solo se usará para exaltar a Yahweh Elohim. Continuemos, leamos el verso 6. El Tehilim nos dice, y la temibilidad de tus valentías dirán los hombres, y yo recontaré tu grandeza. Aquellos que miran solo lo natural dirán las cosas temibles, castigos y juicios. Lo miran como conceptos muy bajos, pero nosotros, tu pueblo, contaremos tu grandeza. No te exaltaremos por temor, sino por ahavá, y esto es clave para que puedas recibir la bendición. No actúes por temor, sino por ahavá. No digas, yo voy a portarme bien y Yahweh me va a dar esto. Yo voy a portarme mejor y Elohim me va a dar esto. No, no hagas como si fueras un negociante, porque si crees que vas a recibir algo por tu buen comportar, entonces vas a limitar toda la bendición que Yahweh quiere darte. Luego dice el verso 14, sostiene Yahweh a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Habíamos mencionado que el Tehilim 145 tiene 21 versos y cada verso empieza con una de las letras del alefato hebreo. Es decir, el primer verso comienza con la Aleph, el segundo verso con la Bet, el tercero con la Gimel y así sucesivamente. Pero cuando llegamos a este verso 14 que leímos, sucede algo interesante. ¿Alguien lo notó? Está muy fácil de ver. El verso 13 comienza con la letra Mem. Eso significa que el siguiente verso, el 14, debería comenzar con la siguiente letra hebrea, en este caso con la letra Nun, pero no sucede eso, sino que el verso 14 comienza con la Samek. ¿Qué significa eso? Que la letra hebrea omitida en el Tehilim 145, ¿cuál es? Es la letra Nun. Desde el verso 1 hasta el verso 13, todos los versos inician con una letra hebrea del alefato en forma ordenada. Pero cuando llegamos al verso 14 se omite la Nun y se empieza con la Samek y la secuencia continúa hasta terminar el verso 21 con la letra Tau. Por ende, ya saben por qué el Tehilim 145 solo posee 21 versos en lugar de 22. ¿Por qué? Porque se omitió a propósito la letra Nun. Pero la pregunta, ¿por qué el rey David omitió la letra Nun en el Tehilim 145? Muy simple, porque la primera letra con que comienza la palabra Nefilim, que significa caídos, es la letra Nun. Es decir, la Nun no fue incluido en este Tehilim 145 al inicio del verso, porque esto nos enseña que no habrá caída para aquellos que confían en Yahweh Elohim y le invocan todos los días de su vida. O también puede significar que los Nefilim o vigilantes caídos no tendrán potestad sobre aquellos que confían en Yahweh su Elohim. Por tanto, el rey David evadió la letra Nun a propósito, para que nosotros entendamos que la caída no tiene que pasar ni siquiera por nuestra mente.
Tenemos que anular el concepto de caída de nuestra mente y perspectiva. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Yahweh. Y aquí hay otro dato muy interesante. El verso 14, en lugar de comenzar con la letra Nun, comienza con la letra Samek, que significa apoyo. Eso lo demostramos en capítulos anteriores. Es decir, el verso 14 comienza con la Samek y no con la Nun, para indicar que Yahweh sostiene a todos aquellos que caen, y ellos no van a caer porque cuando parece que ellos han caído, en realidad solo se han reacondicionado nada más. Sigamos leyendo más versos de este maravilloso Tehilim. En el verso 15 y 16 nos dice: los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Este verso lo podemos declarar también antes de comer el lejem. Es un verso clave porque en él está escondido el nombre celestial del sustento. ¿Cuál es ese nombre del sustento? Ahí lo tienen. Es la palabra hebrea pai, que se forma con las iniciales de las tres primeras palabras del verso 16 del Tehilim 145. Esas iniciales son la pei, la alef y la yod. Si juntamos esas tres letras, se forma la palabra hebrea pai, que significa pastel. Entonces el Tehilim 145 nos enseña que Yahweh es nuestro sustento. El sustento que Él nos da es como un pastel de chocolate que sacia nuestro hambre. Por eso dice el verso: abres tu mano y satisfaces el deseo de todo ser viviente. Sin embargo, esto tiene otra lectura también. No solo significa satisfacer el deseo de todos los hambrientos, sino que también se puede leer en hebreo de la siguiente forma: abres tu mano y satisfaces a todo ser vivo por voluntad. Es decir, Yahweh te da voluntad. El que quiere y el que desea algo lo recibe. En otras palabras, Yahweh te dará la voluntad. Él pondrá el deseo adecuado para que pidas conforme a su voluntad. Porque algunos dicen: pido y no recibo. Pero Shaulo dice: piden y no reciben porque piden mal, para gastarlo en vuestros placeres y deleites. Entonces tenemos que pedir conforme a la voluntad de Yahweh. No podemos pedir por pedir. Si pides una camioneta 4x4 Hilux del año, ¿crees que vas a recibir? Con esto no estoy diciendo que tener un carro es algo malo, solo que algunos piden un carro para irse de pachanga con sus amigos, y eso no va conforme a la voluntad de Yahweh, y por ende no vas a recibir eso. Continuemos, dice el verso 17: justo es Yahweh en todos sus caminos y compasivo en todas sus obras. Este verso nos amplía el panorama. Solo debemos pedir cosas justas y piadosas a Yahweh, incluso si nos parece lo contrario. Tenemos que declarar: justo es Yahweh en todos sus caminos. No pienses que hay injusticias. No digas: qué injusto, qué injusto. Tienes que saber que detrás de todo está Yahweh, que es justo, y que no hay sombra de injusticia en él. Si haces eso, recibirás la bendición. Y finalmente el Tehilim 145 termina con el siguiente verso: la exaltación de Yahweh proclamará mi boca, y todos bendigan su Kadosh nombre perpetuamente y para siempre. Este es el verdadero secreto para tener una vida próspera y llena de bendición. Cuando tu boca exalta a Yahweh tu Elohim, tienes que declararlo con tu boca. En tu boca hay poder para el bien o para el mal. Por eso dice el proverbio: vida y muerte está en el poder de la boca. El que la ama comerá de sus frutos. En tu boca está la llave para desatar la bendición o la maldición. Tú eliges qué quieres recibir. Ahora veamos: cielos abiertos para que te eleves. Leamos el verso base. Yahuanán 1:51 nos dice: y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto, y a los malajín de Elohim que suben y descienden sobre el Ben Hadam. Una de las formas de abrir el cielo, ¿cómo es? Perdonando. Por ejemplo, Esteban estaba siendo apedreado y en ese momento él no los maldice ni les guarda rencor en su corazón, sino dice: Adón Yahshua, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y en ese
momento dice el Brihadashá que los cielos fueron abiertos y vio al Mashiach a la diestra del Padre. Es decir, cuando uno perdona de verdad, los cielos se abren y ves la kabod del Creador. Y aquí hay un detalle clave. Esteban no era un experto de Torá, pero lo poco que él sabía lo puso por obra. En cambio, los fariseos, que lo apedrearon, conocían mucho de Torá, pero no lo ponían por obra. Ahí estaba la diferencia. Los fariseos son comparados al panadero del faraón, que llevaba sobre su cabeza muchos panes o enseñanzas, pero no hacía que esa enseñanza se bajara de su cabeza a sus manos, que son las obras. Así son todas las personas que se llenan de conocer e información, pero no lo ponen por obra. Tienen enseñanzas sobre su cabeza, pero no lo bajan para aplicarlo. Entonces, qué triste es para una persona conocer tanta escritura y no practicarla. Les pasará lo mismo que les pasó al panadero del faraón. ¿Qué le pasó al panadero del faraón? Después que Joseph le interpretó los sueños, el panadero fue colgado y murió. Lo mismo pasará con todas aquellas personas que llenan su cabeza de información, pero no lo ponen por obra. Serán colgados. Por tanto, decimos lo siguiente: la sabiduría no es tener, conocer y llenar de información el cerebro. La sabiduría es bajar la información del cerebro y convertirlo en obras. Esa es la verdadera sabiduría. Por ende, cuando usted ve a un predicador charlatán que habla y sabe hebreo, griego, arameo, no lo vea en primera instancia como una persona sabia. Primero fíjese en sus obras. Las obras son importantísimos. Por eso Shaulo dijo: el que no quiera trabajar, que no coma. Ese verso es directo para los ociosos y ociosas. Si usted tiene un marido que no trabaja, bótelo de su casa. ¿Qué hace viviendo con un marido ocioso? Por otro lado, si usted tiene una esposa ociosa, también haga lo mismo. La ociosidad es contagiosa. No sea que usted se convierta en un ocioso o ociosa y le suceda lo que le pasó al panadero. Ahora conectaremos los cielos abiertos para los elevados. Comencemos leyendo el siguiente verso. Devarim 34:1 nos dice: subió Moshe de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga que está enfrente de Jericó, y le mostró Yahweh toda la tierra de Galaad hasta Dan. Moshe era un hombre que subía a los montes. Él vio a Elohim cara a cara porque subía a los montes, y hasta incluso en el día de su muerte subió a un monte. Y dice que murió a los 120 años sin perder su visión ni su fuerza. Eso es increíble. Nosotros alguna vez hemos tenido momentos en el que estamos en un nivel alto y de pronto empieza la bajada. Hasta nos raspamos el pecho y volvemos a subir. Pero con Moshe no pasó eso. A eso debemos apuntar todos. Seguir subiendo y nunca bajar. Escuche el siguiente dato interesante. Moshe no bajó al Sheol cuando murió, sino él subió incluso en su muerte. ¿Por qué? Porque a él lo enterraron en la cima del monte Pisga. Lo que trato de decirles es lo siguiente. Moshe era un hombre que siempre buscaba las alturas. Nunca se me olvida también Shemuel. Shemuel dice el Tanaj que él nació en Ramá y cuando murió también lo hizo en Ramá. Ramá significa altura. En simples palabras, Shemuel nació en las alturas y murió en las alturas, así como Moshe. A eso debemos apuntar todos nosotros. Nuestro caminar debe ser como la luz de la aurora, que va en aumento y aumento hasta que el día es perfecto. ¿Usted está subiendo de nivel o está bajando de nivel? Si no contestó es porque se quedó en ese nivel. Tenemos que ir de cabot en cabot, de bendición en bendición y de subida en subida. Ese es el objetivo para todos. Entonces Moshe murió en un monte y aún Aarón su ajim también lo hizo. Aarón subió al monte Hor y murió. Hasta en el día de su muerte subió a lo alto. Y aquí hay un detalle clave. El nombre del monte donde Aarón subió significa el que produce. Y hasta el último día de su vida Aarón siguió produciendo. El Tanaj dice claramente que Aarón el último día de su vida se quita las vestiduras
túnicas de Cohen Gadol y se la pone sobre su hijo Eleazar. Eso es seguir produciendo. ¿Qué padre no quisiera que su hijo continuara su ministerio? Entonces, en el ángulo positivo, Aarón tampoco bajó al sepulcro, sino subió. Por tanto, los grandes varones de Elohim no bajaron en su muerte, sino todo lo contrario, subieron. Pero el requisito para subir a las alturas, ¿cuál es? Es la humildad. Si no eres humilde, Yahweh te va a derribar hasta el Sheol, como lo hizo con Luzbel. Cuando llegas a las alturas, ¿cómo tienes que caminar? Descalzo. Por ejemplo, ¿qué le dijo Yahweh a Moshe en la cima del monte Sinaí la primera vez? Quítate las sandalias porque el lugar que pisas es tierra Kadosh, lo que significa que nadie puede permanecer en las alturas con las sandalias del orgullo y la arrogancia. Tienes que quitártelos y andar descalzo. Entonces, ¿saben lo que estoy conectando con todo esto? Es lo siguiente. Yahweh quiere que estemos en lo alto, así como nuestro Mashiach Yahshua. Él fue puesto en alto en el Gólgota para que todos lo vieran, pero cuando te ponen en alto todos te miran. Vas a tener renombre, pero ahí mismo muere uno delante de todos, por así decirlo. Ahí es donde te critican, ahí es donde te insultan, ahí es donde te hablan de todo. Entonces tienes que saber que cuando uno está en alto, ahí te van a arrojar las piedras. Si Yahweh te bendice, te van a atacar. Si tienes una buena casa y carro, te van a criticar. Si tienes un buen trabajo, te van a decir, ahí viene la culebra. Pero tú tienes que decir ahí mismo, yo no soy culebra, yo soy cordero. Yahweh me ha subido al monte para ser su servidor. Por tanto, el cielo está abierto para que te eleves en Yahweh tu Elohim. Entonces, nunca te olvides que cuando tengas riqueza y renombre, no te olvides que es Yahweh el que te da el poder para hacer riquezas y renombre. Él es el que te levanta y te hace prosperar. Sigamos conectando más versos del Tanaj. Tehilim 78:24 nos dice, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Este verso no está hablando en sentido figurado, es literal. Si menciona comida o trigo del cielo, quiere decir que los malajim en el cielo comen. ¿Cuál es la comida de ellos? Es el manjú o maná. Ahora bien, el pueblo de Yasharel recibió manjú por 40 años en el desierto, pero existe también un personaje que recibió el trigo de los cielos. ¿Quién es? Es Eliyá. El Tanakh menciona que Eliyá despertó en un día y encontró una tortita que estaba entre las ascuas o cenizas, y Eliyá se la comió al instante. Esa torta fue un alimento que le dieron los malajim, y dice que Eliyá se levantó después de haber comido y caminó 40 días y 40 noches sin descansar hasta que llegó al monte Horeb. Imagínense qué tipo de comida le dieron a Eliyá. Con una sola tortita le bastó para caminar 40 días y 40 noches. Entonces el trigo de los cielos es literal, no es simbólico. Por tanto, cuando el cielo está abierto, siempre Yahweh tiene una provisión para usted, de donde sea, pero sale la provisión. Eliyá ya no tenía que comer y se durmió pensando que hasta ahí había llegado, pero cuando despertó la comida estaba servida. Hay provisión para el pueblo de Yahweh. No importa si te quedas sin dinero, hay provisión. Y un dato interesante en este verso es el siguiente. La palabra trigo del cielo en hebreo es Dagan, que significa aumento o multiplicación, y es por esto que vemos que cuando Yahshua alimentó a 5,000 personas, él usó 5 panes o lejemim y se multiplicaba de por sí. ¿Por qué? Porque era la mano de Yahweh. Los cielos estaban abiertos y la bendición alcanzó para todos. Incluso sobró 12 cestas llenas. ¿Qué significa eso? Que la harina
harina y el aceite jamás escaseará en tu casa, si confías en Yahweh tu Elohim. Finalmente, para finalizar esta primera parte, vamos a hacer una interesante conexión asociado a Adolfo Hitler. Para ello vamos a partir de la genealogía de los hijos de Jafet. Bereshit 10 del 2 al 3 nos dice: los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer, Ashkenaz, Rifat y Togarma. ¿Quién es Ashkenaz? Es un hijo de Jafet por parte de Gomer. ¿Qué significa Ashkenaz? Ashkenaz se compone de dos términos hebreos, Esh más Kun. Esh significa fuego y Kun significa establecer o establecido. Por ende, Ashkenaz significa fuego establecido. Este significado es interesante. Ashkenaz, hijo de Jafet, se convirtió en la actual Alemania y curiosamente fue Alemania el que más fuego estableció durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Los Ashkenazim son un país beligerante, como su propio nombre lo indica, fuego establecido. Y Hitler, el máximo exponente de Alemania, fue el genocida más grande de la historia. Asesinó cerca de 6 millones de Yahudim en el satánico Holocausto. El Holocausto comenzó en 1933, cuando Hitler llegó al poder en Alemania y promovió la idea de una raza superior aria que justificaba la discriminación y la persecución de Yahudim y otros grupos minoritarios. A partir de 1939, los nazis establecieron campos de concentración y exterminio donde Hitler masacró a una cantidad brutal de personas. En un día mataba a 10.000 personas. Imagínense lo satánico que eran esos campos de concentración. Y Hitler, siervo de Hasatán, no tenía compasión ni siquiera de los niños. El nombre de Hitler, examinado desde el hebreo, hace honor a la crueldad de este personaje. Hitler en hebreo se escribe con 5 letras hebreas, la Hei, la Yod, la Tet, la Lamet y la Resh. La Hei significa hombre, la Yod significa mano, la Tet significa rodear, la Lamet significa vara y la Resh significa cabeza. Juntando esos 5 significados tenemos que el nombre de Hitler pictográficamente significa lo siguiente: el hombre cuya mano rodea con vara la cabeza. Ese significado lo dice todo. Describe a un hombre sanguinario que rodeaba personas y los metía en cámaras de gas y los envenenaba en forma conjunta. El gas empleado era el cianuro de hidrógeno, un gas letal que provocaba convulsiones en la víctima y le causaba una muerte horrible en minutos. Así murieron 6 millones de Yahudim, pero todo esto Yahweh lo permitió porque ellos habían abandonado a Yahweh su Elohim. Por tanto, prestad atención a las palabras de tu formador, escucha lo que te dice tu creador. Escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonar, como la llovizna sobre la grama, y como las gotas sobre la hierba. Vamos a continuar la enseñanza en este Shabbat. Ahora veremos la hechicería. Para hablar de este tema no podemos comenzar sin antes mencionar a Babilonia. El siguiente texto dice con respecto a Babilonia lo siguiente: luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo ni de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Quiero
quiero que sepas, amigo, que de la mano de Yahweh todo salió bien hecho, pero aquellos que dejaron el reino de Yahweh conocían el manejo del mundo Harruajín. Escuche el siguiente dato. La hechicería es el manejo del mundo Harruajín, pero para contrarrestar las cosas de la luz, de la Or. Para entender este tema de la hechicería tenemos que saber dónde tuvo su origen primordial la hechicería. El libro de Bereshit nos da la respuesta. Bereshit menciona que la mujer Java fue atraída hacia el árbol de la ciencia del bien y del mal, y Java le gustó ese árbol. Fue agradable a su vista y codiciable para alcanzar la inteligencia. Tomó de su fruto y se lo comió, y dio de comer también a su marido. En este relato se encuentra escondido la hechicería, pero ¿dónde? Shaulo nos da la respuesta. Segunda de Corintios 11:3, según la versión latinoamericana, nos dice: y mi temor es que la serpiente que sedujo a Java con astucia podría también pervertirles la mente a ustedes para que dejen de ser sinceros con Mashiach. ¿Por qué elegí esta versión latinoamericana que tiene usted en pantalla? Porque esta versión dice más directo. El texto dice que la serpiente sedujo a Java. ¿Qué significa seducir? Seducir es un sinónimo de hechicería, y todo esto está asociado a la perversión de la mente. Todo estaba bien en el huerto del Edén, pero de pronto Java comienza a acercarse al árbol prohibido y se pone debajo de la sombra de ese árbol y siente una atmósfera de insatisfacción. Ella recuerda que Yahweh había advertido diciendo: ese árbol no, pero cuando Java ya se puso debajo de la sombra de ese árbol, ella dijo: ¿por qué este árbol no y el otro sí? Entonces Java le llama bueno a lo malo y malo a lo bueno. Empieza su mente a pervertirse y entonces comienza el desastre. Ahí comenzó la seducción. Todo tuvo su inicio en la insatisfacción. Imagínese usted, estando en el huerto perdió el deleite y quedó insatisfecha. Amigo, no hay cosa más terrible que una persona pierda el deleite. Yahweh te ha traído aquí y te dice: sírveme con gozo y deleite. Y usted recuerda a Marta, la hot de Eleazar. Marta no servía con gozo al Mashiach, lo hacía como renegando. Qué terrible es que un siervo o sierva de Elohim pierda el gozo, pierda esa pasión por estar proclamando las buenas nuevas. A ese declive Harruajín, ¿cómo se le llama? Shaulo nos da la respuesta. Gálatas 3 del 1 al 3, según la versión textual, nos dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién nos hechizó? A vosotros, ante cuyos ojos Yahshua HaMashiach fue presentado claramente sacrificado. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Ruach, ahora vais a acabar por la carne. La palabra hechizar viene del griego vascaino, que significa hipnotizar, fascinar, seducir, embrujar, hechizar. Es decir, cuando Shaulo menciona que Java fue seducida, en realidad Shaulo está diciendo que Java fue hechizada o embrujada. La serpiente le pervirtió la mente y Java ya no era capaz de discernir entre lo bueno y lo malo. Es decir, la primera persona en ser hechizada fue la mujer. Por esta razón, las más grandes hechiceras del mundo son las mujeres. Por ejemplo, ¿qué se dice de Jezabel? Segunda de Reyes 9:22 dice que era una mujer que practicaba la hechicería. Esta mujer era tan experta en hechizar a los hombres que ni siquiera el Nabí Eliyá quiso enfrentarla. ¿Por qué Eliyá no quiso enfrentarla? Hay un pequeño secreto aquí que más adelante lo veremos. Primero leamos el siguiente texto para entrar en contexto. Segunda de Reyes 9:22 nos dice: cuando vio Joram a Jehú, dijo:
¿hay paz, Jehú? Y él respondió, ¿qué paz? Con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías. Joram era el hijo de Acab, que le sucedió en su trono. Acab su padre ya había muerto, pero Jezabel su madre aún vivía. Es entonces que Jehú de pronto venía con unos carruajes a toda velocidad. Todos le miraban con expectación diciendo, ¿quién será ese hombre que maneja a esa velocidad? Ese debe ser Jehú, él es el único que maneja como loco, decían algunos. ¿Cuántos Jehú estarán aquí? Entonces llega Jehú y Joram le dice, hola amigo, ¿cómo te va? Y Jehú responde, hola amiguito, ¿vienes en paz? Y Jehú responde, ¿cómo voy a venir en paz? Mira las hechicerías de tu madre Jezabel. Ahora, esto era en los días de Eliyá. Esto me llamó la atención. Usted sabe que Eliyá peleó y degolló a 450 profetas de Baal y 400 profetas de Ashera. En total fueron degollados 850 profetas de Hasatán. Eliyá los enfrentó y los venció a todos, pero cuando se quiere enfrentar a Jezabel, Eliyá le tiene miedo. El hombre que hace descender fuego del cielo huye de Jezabel y se va a esconder. La pregunta es, ¿por qué Eliyá le tiene miedo a una simple mujer llamada Jezabel? ¿Qué tiene Jezabel para hacer huir al propio Nabí Eliyá? Más adelante lo vamos a ver, no se desesperen. El Tanakh dice que en esos días en que Eliyá se fue a esconder, Yahweh le dice, ¿sabes qué? Prepara a otro, unge a Jehú y que él vaya a enfrentar a Jezabel y unge también a Eliseo para que sea profeta en tu lugar. Eliyá obedece y unge a Jehú como rey de Yasharel y a Eliseo como Nabí, como profeta. Luego Eliyá sube al cielo en un torbellino y de eso hablaremos más adelante, cuando estemos hablando de la dilatación del tiempo. Entonces queda Jehú para enfrentar a Jezabel. El texto dice que Jehú llega en sus carros cerca de donde estaba Jezabel y esta mujer seductora lo estaba viendo desde las ventanas. Y entonces Jezabel con lengua hechicera le dice, hey Jehú, ¿cómo estás? Qué hermoso te ves hoy, ¿por qué no subes aquí y platicamos? Mire qué bandida esta mujer, ¿por qué no vienes? Te voy a dar un abrazo de oso con este frío que está haciendo. Y entonces dice que Jehú la vio y dijo algo interesante. ¿Hay algunos de nosotros aquí que sean eunucos? Sí, vengan para aquí. Ustedes que son eunucos suban y la empujan de la ventana. ¿Por qué Jehú no envía varones normales? ¿Por qué envía específicamente eunucos? Porque en esta mujer Jezabel habitaba una potestad sexual poderosa. Ni siquiera Eliyá, un varón Kadosh, quiso enfrentarla. Imagínense el poder que habitaba en esta mujer. La potestad sexual que habitaba dentro de ella hacía caer a cualquier varón que se paraba frente a ella. Por eso Eliyá no quiso enfrentarla, ni tampoco Jehú. Jehú sabía muy bien el peligro de enfrentar cara a cara a Jezabel. Por eso envía eunucos para que la empujen de la ventana. ¿Cuál es la ventaja de ser eunuco? Que una mujer ya no tiene potestad para seducirlo o hechizarlo. Por eso Daniel no tuvo problemas en Babilonia. Allí había mujeres paganas que querían seducirlo. Pero como Daniel era eunuco, entonces no servía de nada la hechicería de las mujeres. Esa es la ventaja de ser eunuco. Entonces los eunucos que obedecieron a Jehú suben al cuarto de Jezabel y cuando se paran frente a ella le dicen, nosotros hemos hecho pacto con Yahweh, a nosotros no vas a poder hechizarnos. Y ¡fum! De una patada los eunucos empujan a Jezabel, la cual cae al piso muerta y vienen los perros y saborean el banquete. Vamos a seguir conectando más versos de la escritura. Segunda de Reyes 4 del 40 al 41 nos dice, después sirvió para que comieran los hombres, pero cuando sucedió que comiendo ellos de aquel guisado gritaron diciendo, varón de Elohim, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. Eliseo entonces dijo, traed harina, y la esparció en la olla, y dijo, da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla.
¿Qué es la harina? Es palabra procesada de Yahweh, y Eliseo puso esa palabra procesada en la comida, y entonces la olla fue sanada. Usted puede estar preparando un alimento Harruajín, pero ese alimento, si no tiene el nombre de Yahweh, puede traer muerte a las personas que lo coman. La harina es la palabra pura de Yahweh Elohim, que va sellada con su nombre. Por tanto, si la enseñanza que estás preparando no tiene harina, puedes matar personas. Esto de proclamar la palabra es cosa seria. No cualquiera fue llamado a proclamar la palabra. Por eso se tiene que proclamar con mucho temor y temblor. Son vidas humanas que están en juego. Muerte en la olla. Eso me recuerda también al rey Shaul, cuando fue a consultar a la hechicera de Endor. Después que Shaul termina de consultar, ¿qué le sirvió la mujer de Endor? Primera de Shemuel 28:25 dice claramente que la hechicera de Endor les dio de comer. Shaul y sus siervos comieron una comida preparada por una hechicera y eso les causó la muerte. Si usted se fija, Shaul está comiendo comida de una hechicera en el capítulo 28 de Primera de Shemuel, y 3 capítulos después, en el capítulo 31, Shaul cae muerto junto con sus hijos en el monte Gilboa. Comer una comida preparada por una hechicera le causó la muerte. Lo mismo se aplica hoy en el ámbito Harruajín. ¿Qué tipo de enseñanzas estás comiendo tú? Debes tener cuidado qué tipo de enseñanzas estás comiendo. No sea que comas lo que no debías y termines muriendo en sentido Harruajín. Algunos lamentablemente han seguido y están siguiendo ese rumbo. Deja de comer la comida de Babilonia, no te contamines con comida inmunda. Sé como Daniel. ¿Qué hizo Daniel? Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida de Babilonia. ¿Alguna vez usted se preguntó por qué Daniel no fue echado al horno de fuego como Sadrach, Mesach y Abednego? Muy simple, porque Daniel no se contaminó con la comida de Babilonia. Y existe un dato interesante acerca de Daniel que pocos conocen. ¿Por qué Daniel no fue devorado en el foso de los leones? Porque los leones solo comen carne y Daniel era un hombre Harruajín. Los leones solo comen carne, no pueden comer luz o or. Si usted es luz, entonces Hasatán, que es como un león rugiente, no podrá comérselo a usted. Pero si usted es carnal, entonces prepárese, porque Hasatán te va a despellejar hasta el último rincón. Ahora veamos los viajeros del tiempo. Leamos el verso base. Miqueas 5:2 nos dice: pero tú, Beit-Lehem Efrata, pequeña para estar entre las familias de Yahudá, de ti me saldrá el que será Adón en Yasharel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la perpetuidad. ¿Qué es perpetuidad? Es un lugar donde no existe el tiempo, así de simple, pero existe un nivel superior a la perpetuidad. ¿Cómo se llama? Or o luz inaccesible. A ese lugar nadie puede acceder con excepción del Mashiach Yahshua. ¿Quién habita en esa luz inaccesible? El Abacadosh, Yahweh. Entonces tenemos 3 dimensiones existenciales. Primera dimensión es el universo donde está el espacio, la materia y el tiempo. Luego la segunda dimensión es la perpetuidad, donde no existe el tiempo. Y la tercera dimensión existencial es la luz inaccesible. Vamos a examinar la primera dimensión, el universo. El universo que conocemos es demasiado grande, tan grande que la luz tarda 4 años y medio en llegar desde la Tierra hasta la estrella más cercana, que es Alpha Centauri. Si la luz, que tiene una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo, tarda 4.5 años luz en llegar a la estrella más cercana, entonces imagínense cuánto tiempo tardaría la luz en recorrer desde un extremo al otro extremo del universo. ¿Saben cuánto tiempo tardaría? Tardaría aproximadamente 93.000 millones de años luz. Imagínense el tamaño del universo que Yahweh creó y sigue expandiéndose. Es algo colosal que está fuera de nuestra imaginación. Y lo interesante de todo esto es que el tiempo comienza
comienza a pasar más lentamente cuando te mueves a una velocidad cercana a la luz. Vamos a poner un ejemplo. Tú quieres viajar de la Tierra hasta Alpha Centauri. El viaje te duraría 4.5 años de ida y otros 4.5 años de vuelta. En total demorarías 9 años viajando a la velocidad de la luz. Pero ahora, ¿qué pasaría en la Tierra mientras tú viajas a la velocidad de la luz? Sucede algo extraño, y con esta fórmula lo van a comprender mucho mejor. Esta fórmula te calcula la dilatación del tiempo cuando una persona viaja a velocidades cercanas a la luz. Por ejemplo, vamos a suponer que tú tienes una nave espacial que viaja a un 99.99% de la velocidad de la luz. Te subes a tu nave y te vas a Alpha Centauri y aproximadamente tardas 9 años en ir y regresar. Ese tiempo transcurrió para ti en tu nave. Pero ¿cuánto tiempo pasó en la Tierra? Para saberlo, pongamos los datos en la fórmula de la dilatación del tiempo. Haciendo los reemplazos y las operaciones tenemos que transcurrieron 636.41 años. Es decir, en la Tierra pasaron más de medio milenio. Fíjense en la deformación del tiempo. Una persona que viaja a un 99.99% de la velocidad de la luz solo pasó 9 años en el espacio, pero en la Tierra ya pasaron como 9 generaciones de 70 años. Y fíjense lo que sucede si aumentamos la velocidad de viaje. Ya no viajas a un 99.99% de la velocidad de la luz, sino ahora le aumentamos una cifra decimal de 9. Es decir, viajas a un 99.999% de la velocidad de la luz, con 3 nueves después de la coma decimal. ¿Y qué sucede? En la Tierra transcurrió 2012.47 años. Esto es increíble. Tú pasaste 9 años viajando en el espacio y en la Tierra pasaron 2 milenios. ¿Se dan cuenta cómo el tiempo se va dilatando a medida que uno viaja a velocidades cercanas a la luz? Por eso la escritura menciona diciendo que 1000 años son como un día para Yahweh Elohim. Es decir, 1000 años transcurrieron para nosotros, pero para Yahweh solo transcurrió un solo día. ¿Por qué? Porque Yahweh se mueve a una velocidad incluso superior a la luz. El Sheliach Kefas nos menciona 1000 años para que nosotros lo podamos entender, pero en realidad el Creador se mueve a una velocidad infinita, lo que significa que 1.000.000 de años para nosotros es como un segundo para Yahweh. Imagínense la velocidad con que se mueve el Creador. Por eso es el Todopoderoso. Su poder está más allá de nuestra imaginación. Ahora vamos a hablar de los viajeros en el tiempo del Tanaj. El primero que logra salir de la tierra es Hanoc. Bereshit 5:24 dice: caminó Hanoc con Yahweh 300 años y desapareció, porque Yahweh se lo llevó. La palabra desapareció viene del hebreo lakaj, que significa acercar, alejar. Es decir, Hanoc fue acercado a una velocidad cercana a la luz. Yahweh lo sacó de la tierra y se lo llevó por el universo para dar un paseo a una velocidad cercana a la luz. Ya vimos que cuando una persona viaja a un 99.999% de la velocidad de la luz, el tiempo casi ya no transcurre. En la nave espacial pasas 9 años viajando, pero en la Tierra pasó 2012 años. Entonces te preguntamos, ¿dónde está Hanoc? Está en el segundo cielo, que es el universo, viajando a una velocidad cercana a la luz. El tiempo casi ya no transcurre para él. ¿En qué año torático Hanoc desapareció de la Tierra? En el año torático 987 desde Adán. Eso significa que Hanoc está en el espacio la siguiente cantidad de años terrenales. Actualmente estamos en el año torático 5992. A este dato le restamos el año en que desapareció Hanoc, 987. La resta nos da 5005 años. Esa cantidad de tiempo Hanoc lleva en el espacio dando un paseíto, pero para él solo han pasado 22
22 años. ¿Cómo sabemos eso? Muy simple. Si 9 años en el espacio equivale a 2012 años terrenales, entonces 5005 años terrenales, ¿cuántos años en el espacio son viajando a una velocidad muy cercana a la luz? Hacemos una regla de 3 simple y obtenemos 22 años. Es decir, si Hanok regresa a la Tierra este año 5992, tendría una edad de 365 más 22 es igual a 387 años. A los 365 años Hanok desapareció, duró 22 años en el espacio y regresa con 387 años. Imagínense, Hanok regresa jovencito. Recuerden que la primera generación de humanos vivía casi 1000 años. Por ende, 387 años es la edad de un jovencito entrando en la madurez. Esto es impresionante. Ahora cobra más sentido el Tanaj. Pero aquí hay un detalle muy interesante. Para poder viajar a velocidades cercanas a la luz, necesitas una nave muy especial, porque si en este momento agarramos tu cuerpo y lo aceleramos a una velocidad cercana a la luz, ¿qué pasaría? Tu cuerpo se desintegraría y comenzarías a desaparecer porque no soportarías la fricción del aire. Por ende, se requiere una nave muy especial para viajar a velocidades próximas a la luz. Y lógicamente Hanok está viajando en una nave especial que Yahweh envió para llevárselo. Otros personajes que fueron llevados al espacio fueron Moshe y Eliyah. Hablemos primero de Moshe. El libro de Shemot menciona que Moshe subió al monte Sinaí y una nube lo cubrió, y ahí adentro Moshe pasó 40 días y 40 noches. Eso todos lo sabemos. Pero aquí hay un detalle interesante. ¿Por qué una nube cubrió la cima del monte Sinaí todo el tiempo que Moshe estuvo ahí adentro? Por una razón muy simple, porque Yahweh se lo llevó a Moshe al espacio y le mostró toda la Torá, y cuando Moshe regresó ya habían pasado 40 días y 40 noches en la tierra. Noten muy bien que Moshe no había comido nada durante ese tiempo. Luego Moshe regresa y encuentra al pueblo con el becerro de oro. Moshe por furia rompe las dos tablas y Yahweh le dice que vuelva a subir al monte. Entonces pasan otros 40 días. La pregunta es, ¿cómo Moshe aguantó 80 días sin comer nada? Muy simple, porque ni bien Moshe entraba en la nube, Yahweh se lo llevaba al espacio en una nave que acelera a una velocidad próxima a la luz. Y a esa velocidad el tiempo pasa muy lento. En la tierra pasaron 80 días en total, pero para Moshe solo pasaron horas nada más. Otro personaje que fue llevado al espacio, ¿quién es? Es Eliyah. Leamos el ascenso de Eliyah. Segunda de Reyes 2:11 nos dice: y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, a Eliyah y Eliseo. Y Eliyah subió al cielo en un torbellino. ¿Qué es un torbellino? Es como un huracán y una nave. Todos sabemos que genera mucho viento. Fíjense en los aviones. ¿Cómo despegan los aviones? Generan un viento fuerte. Si usted se encuentra cerca de un avión, fácilmente el viento puede empujarlo a usted a cierta distancia. Por ende, si una nave terrenal provoca un fuerte viento, entonces imagínense una nave espacial, genera un torbellino. Entonces lo que el autor del libro de Reyes está describiendo en este episodio es una nave espacial que el texto llama carro de fuego. ¿Qué es un carro de fuego? En aquella época de Eliyah no conocían tecnología, pero hoy en día nosotros lo conocemos. Por ejemplo, un misil, ¿cómo despega? Despega botando fuego. Por ende, el autor de Reyes está describiendo en este verso una nave espacial muy sofisticada, en el cual Eliyah fue llevado al cielo. ¿A cuál cielo? Al segundo cielo, que es el universo. Esa nave aceleró a una velocidad cercana a la luz, y Eliyah, así como Hanok, se fue de paseo con Yahweh.
El tiempo para él está transcurriendo muy lento. ¿En qué época Elías se fue al espacio? En la época del rey Acab, que gobernó alrededor del año 874 antes de la era común. Es decir, Elías lleva aproximadamente 2900 años desaparecido para nosotros, pero para él solo habrá transcurrido 13 años nada más. ¿Cómo sabemos eso? Muy simple, haciendo la regla de 3 simple. Si 9 años espaciales equivalen a 2012 años terrenales, entonces 2900 años terrenales, ¿a cuántos años espaciales equivalen? Haces las operaciones y tienen 13 años. Por tanto, si en este momento Hanoc y Elías vienen a la Tierra, no van a llegar ancianitos con bastón, no. Van a llegar con la misma apariencia porque el tiempo para ellos solo fue de unos cuantos años. Para Hanoc pasó 22 años y para Elías pasó 13 años. ¿Qué les parece? Ahora, lo que llama la atención de este verso es la frase caballo de fuego. Caballo viene del hebreo sus, que hace referencia a un vuelo rápido. La pregunta es, ¿un caballo puede volar? Un caballo no vuela. Entonces, ¿qué tipo de objeto está describiendo el autor en este pasaje? Está describiendo una nave espacial muy avanzada. Por ejemplo, ¿usted ha visto cómo despega un platillo volador? Despega en un abrir y cerrar de ojos. Si un platillo volador, que es una tecnología caída, puede hacer eso, entonces imagínense lo que puede hacer una nave espacial de Yahweh Elohim. Por ende, Elías se fue al espacio en una nave espacial cuya tecnología supera a la nuestra en al menos 1 millón de años. Finalmente, para terminar, vamos a hacer la última conexión. Primera de Yohanan 1:5 nos dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Yahweh es Or, luz, y no hay ningunas tinieblas en él. Lo que llama la atención es la frase Yahweh es luz. Es decir, para entender a Yahweh tenemos que estudiar la luz, su velocidad, su naturaleza, etc. Ahora entiendo por qué Yahshua dijo: vosotros sois la luz del mundo. Si nosotros somos luz, entonces podemos viajar a la velocidad de la luz. Pero ¿por qué no podemos hacerlo en este momento? Muy simple, porque estamos atrapados en este cuerpo de carne. Pero cuando seamos transformados en la segunda venida de Yahshua, entonces nos convertiremos en luz y nos elevaremos arriba como bolas de energía, porque la tierra dará a luz a los hijos del Altísimo. Yeshaya 26:19. Tus muertos volverán a vivir, los cadáveres se levantarán. Despertad y cantad, oh moradores del polvo, porque tu rocío es como rocío de luces, y la tierra dará a luz a sus fallecidos.